Y bueno, damos la bienvenida a todos acá en esta casa y a las personas que también nos pueden ver desde la plataforma de YouTube, que tienen esta oportunidad también de recibir la palabra de Dios, agradeciendo a Dios por cada vida, por la vida de nuestros pastores Franklin y Lucelis Osorio, que siempre nos permiten compartir la palabra de Dios, y Dios sabe y tiene control absolutamente de todas las cosas. Y qué hermoso, mientras estaba la alabanza, yo decía, wow, no hay otra que hayan podido escoger mejor que declarar el nombre de Jesús en este tiempo, cuando nuestra pastora Luceli nos ha estado enseñando acerca de derribar argumentos, destruir fortalezas y todo aquello que se levante contra el conocimiento de Cristo. Nos recuerda las armas espirituales que tenemos a nuestro favor, y una de ellas es el poder del nombre de Jesús. Por eso es que cuando usted lo declara, cuando usted lo desata, yo le digo una cosa, yo sentí que la atmósfera estaba totalmente liberada. En el mundo espiritual puedo ver cómo la atmósfera de nuestros hogares también son liberadas, y así también el Señor lo seguirá haciendo cada día. Pero hay un poder en declarar el nombre de Jesús, y ese poder viene dado porque no hay otra cosa que no haya establecido el Señor como un plan para redimir a la raza humana que no haya sido Jesucristo. Diga conmigo, el plan de Dios es la redención. Digámoslo otra vez y fuerte, el plan de Dios es la redención. ¿Cuál es el plan de Dios? La redención. Y la redención muchas veces es algo, y siempre va a ser un tema, que el enemigo es el primero que quiere que permanezca oculto, o que no sea un tema en el cual nosotros podamos internalizar, meditar continuamente, porque es la llave y el pasaporte para nuestra vida. Es esa salida. Por eso que le decía, no hay en ningún otro salvación sino en Dios. Esto lo decía Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Puesto en pie en medio de todos, cuando le preguntaban cómo era que hacía todas las cosas, Pedro decía, es que no hay otro nombre, no hay más nadie en quien pueda haber salvación sino en Jesús. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, hablándonos acerca del plan de redención, la palabra de Dios nos dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y muchas veces nos aprendemos y somos bien rápidos en aprendernos una palabra, pero el Señor no quiere que la aprendamos. El Señor quiere que se pueda hacer parte de cada uno de nosotros, que nosotros podamos vivir en ese plan de redención. ¿Y qué significa redención? Redención significa comprar, sacar y poner en libertad. Es el acto por medio del cual las llaves donde nosotros hemos podido estar se abren. Es esa llave que permite que el ser humano pueda salir tal vez de momentos que pueda estar viviendo. Y en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, tú lo vas a leer allí conmigo. El libro de Romanos, capítulo 5, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? ¿Por él seremos salvos de qué? De la ira de Dios. Y el pastor Franklin la semana pasada, abriendo esta serie que es la redención, nos hablaba que el amor de Dios antecedía, porque fue por su amor que entregó a su Hijo para salvación de cada uno de nosotros. Juan 3:16 dice, ¿qué dice? La mayoría no lo sabemos. ¿Qué dice? Dígalo fuerte, ¿qué dice? ¿Amó Dios a quién? ¿Que entregó a quién? Para que todo aquel que en él crea, no sé qué, porque el plan de Dios no es que la humanidad esté perdida
y camine separada de Él. Cuando recordamos el libro de Génesis y traemos a memoria la creación del hombre, recordamos que el Señor diseñó al hombre para tener comunión continua y constante con Él. Pero el hecho de que el hombre tuviese esa conversación, permitiese el engaño de la serpiente, eso trajo inmediatamente el pecado, y el pecado consigo trae la separación. ¿Y quién nos separó del Señor? Del Señor estuvimos separados por mucho tiempo, apartados, alejados de esa ciudadanía celestial. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero cuando tú y yo le empezamos a conocer y reconocemos que Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros, conocemos ese plan de redención. Nosotros que hemos sido alejados por el pecado, somos cercanos a Él, nos volvemos en esa familia, podemos entrar en comunión nuevamente con el Señor y nosotros podemos entrar en esa familia de la cual el diseño de Dios no era que nosotros estuviésemos fuera, pero el enemigo con su astucia logró engañar a esa primera pareja y por ella entró el pecado a la humanidad y así la separación. Pero Jesús era el plan de Dios. Tal vez el enemigo pensaba que ya lo había ganado todo. El enemigo pensaba que el Señor ya lo había perdido todo, pero no contaba con que Dios tenía el plan de salida para nosotros, y era la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque la redención pasa a ser la única respuesta que nosotros tenemos, la única respuesta que tú tienes para tu vida, la única respuesta que tú tienes para tu familia, la única respuesta que tú tienes para tu libertad. Si estás viviendo momentos donde te sientes oprimido, ahogado, que te sientes tal vez que estás viviendo momentos difíciles y que no ves salida, hay una salida y la salida es Jesucristo. La salida para ti y para todos es el Señor. No va a haber liberación en tu vida si no hay redención. Sin redención, definitivamente no hay salida. Y la redención es como un regalo para cada uno de nosotros. La redención es ese regalo. O nosotros podemos, y no hay nada mejor cuando llega diciembre, todos nos proyectamos a que vamos a recibir un regalo, así sea de intercambio. Así sea de intercambio, uno va a recibir. Pero ¿qué pasa en los intercambios? Que muchas veces vemos los regalos por fuera y no son tan bonitos, no son atractivos, pero por dentro nos pueden sorprender. El escritor en el libro de Isaías, capítulo 53, al describir la vida de Jesús, empieza diciendo que en esa cruz Él se volvió toda una llaga. Empieza a decir que fue molido por nuestros pecados. Empieza a hablar de Él en una condición que hasta lo vieron y lo iban a ver sin hermosura para que le desearan. ¿Cómo se va a desear aquel que es sin hermosura, que no tiene ninguna gracia, que absolutamente no es nada? Pero si usted lee el versículo siguiente, dice que entonces Él iba a ver el fruto de la aflicción, que iba a justificar mi siervo justo a muchos, que muchos iban a entrar en el plan de salvación. Muchas veces el regalo en su presentación no puede ser tan atractivo, pero lo que tiene adentro te puede sorprender. ¿Cuántos lo creen? Y Jesús es ese regalo que Isaías 53 en un momento empieza a decir, le veremos sin hermosura, pero va a llegar un momento en que le vamos a desear. Y creo que llegó el momento que como nunca lo deseemos. Creo que estamos en el momento que como nunca nuestra familia y nuestras vidas tienen que desear a Jesús. Y lo primero que te quiero enseñar es que en ese regalo que llegó a tu vida, en esa cruz, cuando tú la abres, el precio, y tú dices, wow, ¿qué había aquí? Y cuando yo abro este regalo, ¿qué dice aquí? ¿Qué hay? Dígalo fuerte, ¿qué hay? Paz.
Y yo abro el regalo y ¿qué me voy a encontrar aquí? Salud. Y sigo abriendo el regalo, ¿qué voy a encontrar aquí? Vida. Y abro el regalo y encuentro acá libertad. Lo primero que el Señor nos vino a traer en esa cruz, el regalo, Él vino a pagar un precio por nosotros. Y es lo primero que te quiero enseñar. El plan de redención para tu vida y para mi vida es que hoy podamos comprender que el precio fue pagado. Yo no sé, pero yo tengo algo que para mí en verdad es muy fuerte. Y a mí no me gusta, y mi esposo lo sabe, caminar con que yo le tengo un compromiso de dinero con alguien. O sea, mire, sea poco, sea mucho, no es algo que a mí me da paz, les digo la verdad. Y yo soy una de las que a veces pongo y digo, bueno, yo prefiero, yo pago todo y una vez que pague todo, listo, me quedó esto, pero yo puedo disponer. Soy de las que más o menos maneja ese tipo de economía, que tú tienes lo que está totalmente libre. Pero había un precio que por más que yo pudiese hacer algún plan de pago, y María Eugenia nos hablaba en el encuentro de parejas todo, y el domingo pasado, perdón, todo un plan, miren, planes financieros y esto, y yo escuchaba todo, y yo, ay Señor, dame de eso también, porque tampoco es que soy muy organizada, que digamos. Y yo decía, quiero ser como que así, como que muy organizada como Mari, con todo, pues. Pero ni que nos pudiésemos organizar, ni que tuviésemos un plan bueno allí. Miren, tuviésemos nuestras cuentas perfectas, tendríamos la capacidad de pagar lo que correspondía el pago por nuestros pecados. Y ¿sabes qué? En el Salmo 49, versículo 7 al 8, recordé la vida, pero no tengo en memoria su nombre, a ver si usted me lo dice. Este hombre de la Apple, si alguien me puede recordar el nombre, Steve Jobs. Él llegó un momento que él se enfermó. ¿Quién tenía más dinero que Steve Jobs? ¿Quién lo tenía? Nadie. Nadie tenía más dinero que Steve Jobs. Pero ¿saben qué? Llegó un momento que él se enfermó. ¿Y qué dijo? Si yo pudiera pagar para que me den órganos nuevos, más tiempo en esta tierra, para poder vivir lo que dejé de vivir por estar todo, no tenía la capacidad. No tenía la capacidad para pagar para que eso ocurriera. Ahora sí tenía la llave. ¿Y cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? Jesús. Económicamente, financieramente, ciertamente no podía, pero había la salida. Y hoy tú te la tienes que llevar para ti y para tu familia. En el Salmo 49, verso 7, la palabra de Dios, cuando nos habla en razón de ese precio, dice así, versículo 7 al 8, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Y qué? Y no se logrará jamás. Ningún hermano puede dar su vida por mí. Pero Dios establece a Jesucristo. Y es allí cuando en Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros, para darnos esa vida. Y mucho más ahora justificados en Él, en ese sacrificio, podemos ser salvos de la ira.
Ese es el plan que Dios mete. Ciertamente la ley lo decía, la palabra lo decía. De ninguna manera el hombre puede redimir. De ninguna manera el hermano puede dar su vida en rescate de su hermano. Pero diga conmigo, gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por el plan de redención. Gloria a Dios porque hubo un precio que sí se pagó por cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que el pago del pecado era la muerte. Pero ¿cómo? Si ya todos estábamos tan contaminados. Por eso el diseño era que pudiese ser un hombre como él, sin mancha y sin contaminación, que entregara absolutamente su vida por cada uno de nosotros. Un hombre tan puro como él, ese que podía ser la imagen misma del Dios creador, el que se pudo humillar hasta lo sumo y entregando su vida hasta la muerte y muerte de cruz, con su sangre redimir a la raza humana. Y esto es algo que muchas veces, ¡pum!, nos detona y no lo podemos creer. Pero ciertamente este es el gran misterio que el enemigo muchas veces quiere mantener oculto en nosotros. Que no veamos la puerta de la salida, que es Jesucristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. El precio fue pagado. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20. ¿Qué dice la palabra? Y anoche me quedaba un poco más de tiempo estudiándola. Dice así: sabiendo que fuisteis ¿qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y con plata, sino con ¿qué? Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor a vosotros. El enemigo no agarró de sorpresa a Dios. Te voy a decir una cosa, la situación que tú estás viviendo te pudo haber agarrado a ti de sorpresa, pero a Dios no. Lo que estás viviendo, lo que te sientes afligido, que te sientes que te estás ahogando, te pudo agarrar de sorpresa a ti, pero no a Dios. Y Dios ya estableció la puerta de salida. Y algo que les he enseñado y en lo que he estado hablando mucho con mi familia, es que durante los procesos y las pruebas tenemos que tener cuidado y poder ser encontrados y hallados fieles. Lo segundo que te quiero enseñar allí es que allí en Primera de Pedro, ¿qué dice? Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y vana significa algo vacío, algo hueco, algo sin sentido. ¿Y cómo estábamos sin Cristo? Estábamos no solamente alejados, estábamos sin propósito, sin sentido, estábamos vacíos totalmente. ¿Y sabes qué? Esa redención viene para que en nosotros se pueda hallar, podamos encontrar el propósito. Y fíjate que dice que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Y cuando estamos vacíos fácilmente podemos ser llenados del engaño de este mundo, llenados de cualquier clase de pensamientos, de artimaña, de cualquier clase de cosas que te quieren hundir cada día más, que te quieren hundir en la depresión, que te quieren hundir en la tristeza, que te quieren hundir y que tú digas, yo de esta no puedo salir, yo de esta ya no hay una oportunidad. Pero cuando llega Jesús a tu vida y Él empieza a llenar, puede venir lo que viene, pero te va a encontrar a ti tan lleno de Él que ningún pensamiento le permite a tu mente entrar. Ese pensamiento que quizás te ha querido llevar muchas veces a que tú te quedes en un cuarto encerrado, a que tú digas, no tengo más fuerza y hasta aquí pude dar yo. Él dice que nosotros fuimos rescatados. Porque hay dos maneras de vivir. Tenemos una manera incorrecta,
que es vanamente, viviendo por vivir, sin sentido, sin norte y sin dirección. Pero tenemos la manera de vivir con propósito, que es estar lleno y poder desarrollar el llamado de Dios para nuestras vidas. Y fíjense que allí lo dice, y dice para qué, ya destinado a quienes ustedes, a quien Él amó. Pero miren lo que dice el 21, y dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Una vida llena por el Señor es una vida que está en fe y esperanza continua. Es una vida que tiene un motor interno para avanzar y para nunca detenerse. Porque la fe no niega las circunstancias, pero tiene el poder para cambiarla. La fe no niega que hay un fuerte viento, pero puede decir, este viento es temporal. La fe no niega que está ardiendo el fuego, pero sabe que en cualquier momento puede bajar el fuego. La fe no dice, esto es imposible. La fe dice, ciertamente hay alguien que lo puede tornar posible. Y eso significa sacarnos de allí. Lo segundo que te quiero enseñar en ese plan de redención del Señor para nuestras vidas es que el plan y lo que Dios espera es que podamos tener un encuentro con la cruz. Diga conmigo, un encuentro con la cruz. Y un encuentro con la cruz lo cambia todo. Un encuentro con la cruz es ese momento donde hay un cruce de camino. En Lucas 22, 44 podemos ver que Jesús tuvo ese encuentro en el huerto del Getsemaní. Y dice que eso fue un momento agónico para él. Dice que su alma estaba ya afligida hasta la muerte. Dice que entonces empezaron a caer de él grandes gotas de sudor como sangre. Empieza allí a describir ese proceso por el cual el Redentor de la humanidad estaba pasando. Pero ese huerto del Getsemaní significó para nosotros el huerto de salvación. Fue un momento donde se cruzó la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús. Y Jesús le dijo, Padre, si hay alguna otra forma de redimir a la raza humana, hazlo por favor y muéstrame. Jesús no tenía problema en obedecer al Padre y decir, yo voy y doy mi vida por rescate de mis hermanos. Lo que implicaba allí y ese momento de agonía era todo lo que significaba ir a la cruz por ti y por mí. Y en ese momento es cuando Jesús presenta una posibilidad. ¿Será que hay otra posibilidad para que el plan que tú tienes para la raza humana se ejecute sin que yo pase por este proceso, sin que yo sea vuelto nada, molido, sin que yo me tenga que separar de ti? Y Dios le dijo, no hay otro. El único que hay es el plan de redención. Y si no hay derramamiento de sangre, no puedo sacar a mi gente, no puedo liberar a mi pueblo, no puedo hacer nada por ello. Hay que pagar por el rescate de ellos. Y es allí cuando dice que Jesús, porque no se cree, usted lo lee así de rápido, pero usted y yo que pasamos momentos de agonía, sabemos que el proceso de agonía no es, hoy estoy en agonía, 2 minutos, listo, yo no estoy en agonía. Si no, tuviésemos otro tipo de problema, si fuese así. El momento de agonía es algo donde uno siente que efectivamente está muriendo y hasta ahí llegó. Y dice que fue tan agónico, tal vez pasó un buen tiempo. Jesús estaba esperando los ángeles, Jesús estaba esperando que su padre le hablara, como tal vez en otros momentos le hablara y le dijera, hijo, tan bonito, siempre siéndome obediente, déjame pensar, sí, yo tengo un plan B por ahí. Claro, y usted sabe, nosotros para plan B somos buenos y las mujeres tenemos hasta el C. El hombre llega al B, pero las mujeres tenemos A, B, C, D, E, F, E. Tenemos el abecedario completo, pero de que lo hacemos, lo hacemos. Pero Jesús pensaba, tal vez podía haber otra forma de redimir. Pero ante el silencio del Señor entendió que no estaba otorgado. Y ese principio en derecho, yo que soy abogada,
se conoce que cuando la administración pública guarda silencio, se entiende que no otorgó lo que dio. Mientras que no te digan sí o no, tú no puedes entender otra cosa. Y dice que hubo silencio, no se escuchó la voz de Dios. Pero al momento que Jesús dijo, ok, hágase en mí tu voluntad. Dice que entonces vino un ángel a fortalecerle. Ahí entendió Jesús que la respuesta para él iba a seguir siendo la misma. Necesito que vayas a la cruz del Calvario, porque no hay otra forma como rescatar la vida de Yareli, la vida de Nelo, la vida de María, la vida de Carlos. No había otra forma como rescatar a la raza humana. ¿Sabes qué? Y en ese tiempo nosotros creemos que vamos a seguir tal vez nuestra vida, pero el encuentro con Jesús interrumpe cuando tenemos un encuentro con la cruz. Interrumpe, hace un stop y tu vida tiene un cambio antes y después. Y te quiero hablar rápidamente de la vida de 3 personas que tuvieron un encuentro con la cruz, que tuvieron un encuentro sobrenatural y sus vidas cambió para siempre. Y de la primera persona que te quiero hablar es de la vida de Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 9, Pablo iba camino a Damasco y Pablo era Pablo. ¿Cómo era conocido Pablo? Era Saulo para ese momento. Aún su nombre respondía a otro. Y Saulo, dice la palabra, que él estaba respirando aún mucha ira santa por el Señor. Pablo estaba totalmente enfurecido y él estaba en una persecución con cartas, con todo contra la iglesia, porque él era celoso y se tenía que hacer y cumplir la ley totalmente. Y Pablo iba camino a Damasco y dice que en ese camino inmediatamente le golpeó una gran luz y su vida fue tumbada. Pero ese golpe de luz y eso que fue tumbado de donde él iba no representa otra cosa que un encuentro con Jesús. Inmediatamente allí podemos ver que Pablo, dice la palabra, Saulo en ese momento, él se queda totalmente ciego, él pierde la visión, él escucha allí que hay una voz que le está hablando y algo que me sorprende totalmente es que en ese momento que solo escucha la voz, él dice, el Señor le dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben dónde estaba montado Pablo? Algunos dicen un caballo, otros dicen un camello, otros dicen, qué sé yo, en un burro. El tema era que Pablo iba montado. No sé en qué iba Pablo montado, pero Pablo iba montado. Pero yo te quiero decir en qué verdaderamente iba Pablo montado. Pablo iba montado en su yo. Pablo iba montado en su superego, en su superpoder, en su superautoridad. Pablo iba montado en su altivez, en su orgullo, en yo sé lo que voy a hacer, yo puedo hacer. Es más, ¿no saben acaso quién es Saulo? Y hoy en día nosotros vivimos montados totalmente, muchas veces allí en esa autosuficiencia, en ese poder, en eso yo lo puedo y Dios no me hace falta. Y yo no necesito que nadie me guíe porque yo no soy ciego. Yo no necesito que nadie me discipule, yo no necesito que un pastor me pastoree, yo no necesito unos padres que me corrijan. Hoy la humanidad vive en un individualismo tan terrible. Más como nunca el yo está entronado. Y hoy no estamos montados en un animal ciertamente, pero estamos montados en el yo. Yo puedo, yo pienso, yo siento, yo quiero.
Y ahí andamos cabalgando y lo único que importa es yo pienso, yo siento y yo quiero, no me importa más nada. Pero dice que la luz lo golpeó y al instante Pablo cayó. Y dijo, ¿qué quieres tú que yo haga? Lo primero que quiere hacer el Señor al tener un encuentro contigo se tiene que traducir en tu vida en rendirte totalmente a Él. Tener un encuentro con la cruz significa rendir completamente tu vida a los pies de Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga en este tiempo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Será que yo me muevo de lugar? ¿Será que yo tomo esta decisión? Y ayer escuchaba un video de una pastora de Brasil que le hablaba a los jóvenes de Somos Uno Bogotá, y ella hablaba cómo ella tenía un amor con un joven y ese amor era de Dios, era una persona, estaba en Cristo y todo lo demás, todo perfecto, un joven bien, pero que llegó un momento que el Señor le dijo, Rebeca, ese joven no es el que yo quiero para ti. Y ella empezó a cuestionar porque decía, bueno, pero si es cristiano, toca el teclado, es músico, todo bien. Pero Dios le decía, no es el joven. Y ella agarró ahí un poco de resistencia porque a veces lo que se ve bueno, ¿por qué tiene que ser malo? Lo que pasa es que nosotros somos buenísimos para evaluar y considerar lo que es bueno para nosotros. Pero lo bueno tuyo llega hasta un límite, lo bueno de Dios ve hasta lo último de tu carrera aquí en la tierra. Y nosotros también decimos, ni los procesos son buenos, pero Dios no te quiere mostrar su bondad o no en los procesos. Dios te quiere mostrar la bondad hasta el final y que tú seas hallado fiel en todo momento y obediente. Y dice esta pastora que ella entonces llegó un momento que el Espíritu Santo dejó pasar un tiempo sin obedecerle y le dijo, Rebeca, te recuerdo que él no es el joven que yo tengo para ti. Ella cuenta que lloró y terminó soltándolo. Hoy es pastora, madre de 3 bebés y Dios la usa poderosamente con los jóvenes. Tocó soltar lo que creía según su querer, según su pensar y según su sentir. Tocó soltar para que se cumpliese la voluntad de Dios. Y cuando se cumplió la voluntad, entonces fue prosperado en ella. Me impactaba. Y aquí cuando Pablo lo habla, tal vez nosotros no dimensionamos qué pudo, pero cuando lo registra en Gálatas 2:20, ya él allí se refiere como una persona muerta. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora voy a vivir, ¿lo voy a vivir en quién? En Él. ¡Qué tremendo! Una voluntad totalmente rendida a sus pies. La segunda persona de la que te quiero hablar, que tuvo un encuentro con la cruz, con Jesús. Y por medio de ella podemos entender y recibir el perdón de pecados. Un encuentro con Jesús lleva a que tú seas libre de la condenación, del señalamiento, que tú puedas vivir una vida justificada. Y el libro de Lucas capítulo 7, versículo 36, dice así, Lucas 7, 36, bueno, vamos a leerle específicamente desde el 47 al 48, y usted lo va a leer en su casa, llévese eso de tarea. Y dice, hablando Jesús, llega esta mujer, derrama el perfume, y empieza Simón Pedro a criticar el accionar de Jesús, y dice, tú no sabes quién es la mujer que te está haciendo todo eso, y tal vez tú lo estás permitiendo. Si no lo permitieras, entonces yo pudiera decir que tú eres maestro. Y Jesús, conociendo el pensar de él, le trae a memoria y le presenta una
por así decir, una parábola. Y le dice, hay dos deudores. ¿A quién se le perdona más? Y en el versículo 47 Jesús le dice, sí, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y aquí hablaba de amar, hablaba de que esta mujer se había postrado, con sus lágrimas había enjugado los pies de Jesús, con su cabello le había secado los pies y nunca cesó de besarle. Mas Simón, que era el quien le había abierto las puertas de su casa, no le había hecho absolutamente nada. Él estaba en su mundo, Jesús, bienvenido a la casa, punto y fin, pero no reconocía. Pero esta mujer allí en la cruz tuvo un encuentro con Él. Cuando nosotros podemos reconocer que la presencia de Dios está aquí, está tal vez en la célula, está cuando tú estás en tu discipulado, cuando tú puedes reconocer que la presencia de Dios está en tu cuarto, que te está hablando en la palabra, en la intercesión, tú estás allí y entonces tú reconoces que tú delante de Él sencillamente no eres nada. Que él lo es todo, que de nada importa tu inteligencia, tu sabiduría, lo que tú crees que puede ser, tu reconocimiento, sino que te rindes totalmente delante de Él, porque Él es el único que puede hacer algo por ti. Entonces dice la palabra que al hacer eso, Jesús le dio el valor y le dijo, al que mucho ama, mucho se le perdona. Al que poco ama, poco se le perdona. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esta mujer tal vez no tenía poco y nosotros somos buenos para cuantificar quién tiene más o quién tiene menos. Pero allí Jesús es quien lo aclara por completo. Ciertamente ella tenía muchos más pecados, pero porque amó le fueron perdonados los muchos pecados. Cuando tú tienes un encuentro en la cruz, tal vez tú sientes que Dios no puede perdonar tus muchos pecados. Pero cuando tú estás allí, tienes un encuentro con Él, tus muchos pecados te son perdonados. Amén. Amén. Son perdonados. Entonces diga conmigo, ya no hay condenación, porque mis muchos pecados me son perdonados. La tercera que te quiero enseñar está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Podemos ver la vida del hijo pródigo. Y dice la palabra que él se fue a casa y allí vivió perdidamente. Pero que llegó un momento donde ya su vida estaba mucho más bajo, que dijo, ¿qué hago yo aquí en este lugar? Y en la casa de mi padre hay jornaleros que están viviendo aún diferente a como yo estoy viviendo. Tal vez tú estás en casa, pero algo que entiendo es que una cosa es que yo pueda estar aquí físicamente y otra cosa es que me sienta hijo, y otra cosa es que me sienta redimido, y otra cosa es que me sienta perdonado y que pueda comer de lo bueno del Señor. Y puedo estar aquí en casa, pero nada que ver. Porque el estar debajo del techo no es lo que hace, sino lo que se revela a tu vida. Y este joven, siendo hijo de quien era, no llegó hasta ese momento que dijo, ¿qué hago yo aquí si en la casa de mi padre hay jornaleros que están mucho mejor que yo? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, te pido que tú me hagas como uno de ellos. Ese era el plan. Él también iba montado en su caballo, tal vez había soltado el orgullo, todo lo demás, pero un pensamiento le iba allí. Tal vez tú estás en esta casa, te habías ido y hoy estás regresando a la casa y estás luchando con muchas cosas. Pero cuando llegó, para sorpresa de él, que iba con un plan de decirle, haceme, poneme, yo te limpio, te lavo, te plancho, no hay ningún problema. Dice que el padre, cuando lo vio venir de lejos, ni siquiera permitió que llegara y humillado le dijera, perdóname, me avergüenzo, tal. Sino que el padre salió al encuentro, corrió hasta donde él estaba
le vio, le abrazó, le besó y mandó a cambiar su vestido, le colocó anillo, le colocó un calzado y le dijo: hagan una fiesta, maten el becerro, porque este es mi hijo que se había ido de casa, pero hoy regresa. En el plan de redención, Dios no esperó que tú vinieras ni nacieras. Dios corrió y envió a Jesucristo para encontrarse contigo. Amén. Él no esperó que tú dijeras: yo me arrepiento, reconozco que fallé. Él se adelantó. Y Él, como dice Primera de Pedro 20, dice: Él se adelantó, corrió. Y Él lo entregó todo para que nosotros pudiésemos vivir una vida de fe y de esperanza. Él corrió, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas vino a mostrar su amor para redimirnos y hacernos salvos de la ira. La buena noticia es que Él no esperó, sino que Él fue como ese padre que se adelantó a los tiempos. ¿Y saben por qué lo hizo todo? Por amor. Diga conmigo: por amor. Porque el amor de Dios que se manifiesta en Cristo es para bendición. Dile a la persona que tiene a su lado: el amor de Dios que se manifiesta en Cristo es para bendecirte. Y el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que nosotros estamos allí sentados en esos lugares donde somos bendecidos con todas las cosas. Si me lo pueden colocar. Efesios 1:3 dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Me bendijo, diga conmigo: me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y haciendo una tarea que el pastor Franklin nos demandó de leer el libro de Colosenses, lo he leído una y otra vez. Y yo decía: yo nunca me había detenido que cuando nos habla acerca del plan de Dios de restablecernos con Él, dice que no solamente nos restableció con lo que está en tierra, sino también con lo que está en cielo. ¿Sabes qué? Él nos bendijo por medio de Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo no tengo que perseguir la bendición, yo tengo que perseguir a Cristo. Yo no tengo que estar detrás del trabajo, yo tengo que estar en Cristo. Pastora, no voy a trabajar. No, claro que vaya a trabajar. Es que el obrero es digno de un salario y Dios aborrece lo que es estar echado. Pero ¿sabes qué? Que si yo entiendo que mi bendición está en Él, yo le sirvo a Él. Yo vivo una vida de servicio continuo a Él. Mi bendición está. Yo no necesito ser bendecido. Yo no necesito tener mi cuenta llena. Yo no necesito de otra cosa. Yo necesito tenerlo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Diga conmigo: si lo tengo a Él, lo tengo todo. Porque la palabra me dice: Él me bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Tengo todo suplido por medio de Él. Él se hizo pobre para enriquecerme. Él se hizo una enfermedad para darme sanidad. Él se hizo maldición para darme bendición. Él se hizo pecado para justificarme. Él hizo algo que generó un intercambio para mi vida. Tu bendición se va a representar allí en lo que tú podamos traer del mundo espiritual al mundo terrenal. Y bien lo dice la Escritura: si habéis traído ahora la imagen del terrenal, trae ahora la imagen del celestial. Porque Él fue desfigurado para que mi imagen pudiese ser restaurada. Amén. En Él está todo lo que yo necesito. En Él está mi salida. La segunda es que al entender que el amor de Dios manifestado en Cristo me bendice, yo puedo entender que yo puedo ser libre por su amor. El libro de Colosenses capítulo 2 versículo Colosenses 2:14 dice así:
anulando el acta de decretos que nos era contrario y clavándola, tomándola, clavándola en medio. Dice que la quitó, la clavó en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si hay algo que el Señor quiere que nosotros podamos experimentar, es la libertad con la que Él nos hizo libre. Y de algo que nosotros tenemos que ser libres son de los temores. Ya acercándose el año, empezamos a preocuparnos, porque si este año fue así, no me quiero imaginar cómo será el que viene. Si tal vez en este año vivimos esta situación, ¿qué pasará del otro? Tal vez un temor continuo. Pero el Señor dice que Él tomó todo y Él despojó y Él exhibió y Él mostró públicamente la derrota del enemigo y tu victoria y mi victoria. Porque cuando Él hizo eso y lo exhibió, en tiempos antiguos se tomaba la cabeza y era exhibida. ¿Sabes qué? Yo puedo entender que cuando el Señor lanzó la maldición sobre la serpiente y le dijo, la mujer te va a pisar por medio de su simiente la cabeza, yo entiendo que la cabeza del enemigo ya Dios había establecido que iba a ser machacada, tomada y exhibida públicamente por Jesucristo a mi favor y a tu favor, amén. Así que tú lo que tienes que ver es la bendición de Dios exhibiendo públicamente a los enemigos, a los que te atormenta, a los que te preocupa, a los que te afana. Tú tienes que decir, lo siento mucho, aquí está la cabeza de mi enemigo, porque él lo único que le toca es ser exhibido públicamente en derrota, porque en Cristo Jesús está mi victoria, porque la palabra de Dios dice que yo solamente iré de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, que yo solamente iré de triunfo en triunfo. ¿Para quién es esa buena noticia? Si fuera para usted, yo me gozo, yo aplaudo. Si a mí me dicen, miren, yo me pongo feliz. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios para la humanidad es tu salvación y tu redención, pero el plan de Dios para el enemigo fue exhibir su derrota públicamente por medio de Cristo Jesús a tu favor y a mi favor. Y eso nos tiene que llenar de esperanza y eso nos tiene que decir. Y ya para cerrar, dile a la persona que tienes a tu lado, la gloria te pertenece. Y te vas a poner de pie y le vas a decir, la gloria te pertenece. Dígalo mirándole en la cara como para que no se le olvide. La gloria te pertenece. Y en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 8, cuando comprendemos que la gloria de Dios nos pertenece, dice así. Y los que viven, Romanos 18, dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Y el día de ayer, estudiando el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, Pedro, hablando de si es necesario que por un poco tiempo padezcáis alguna aflicción. Primera de Pedro, capítulo 8, versículo, ya les digo. Dice, Primera de Pedro del 1, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Y este tipo de cartas a veces me hacen reír un poco porque son contradictorias a nuestra mente. Pero Dios tiene el control de todo y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Siguiente. Y dice, sí, porque sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Cristo. Siguiente. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Siguiente. Obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestra alma. Cuando Dios manifiesta, el amor de Dios se manifiesta por medio de Cristo. Lo único y el fin es que podamos obtener la salvación de nuestra alma. Y el tiempo no me da, pero viendo Elegidos, The Chosen in English, veía cómo la vida de María Magdalena cambió drásticamente de un momento a otro. Y todo fue porque se consiguió y se encontró con Jesús. Y Él pronunció su nombre y dijo: mía eres tú. Desde ese momento, la vida de María Magdalena fue transformada. Encontró todo el bien que ella necesitaba, que era su libertad, su sanidad, su redención en Cristo. Y de ahí en adelante solo le iba a servir. El regalo que nos da Dios por medio de la cruz del Calvario, que tiene un contenido altamente poderoso para nosotros, hoy está a tu alcance y hoy está a tu disposición, para que hoy tú puedas apoderarte de Él y puedas vivir la salvación. Amén. Así que hoy te voy a invitar a que a la luz de esta palabra tú puedas ver que hay salida para ti. Que la salida no es que te quites la vida, ni que pienses en la muerte ni en derrota. Y algo que podía compartir con personas, me decían cuán angustiados estaban en momentos que solo deseaban morir para dejar de sentir. Y es cierto, vas a dejar de sentir, pero lo demás va a continuar. Y Dios te quiere ayudar. Y Él hoy te quiere sacar del pozo, de la cárcel en la que tú puedes estar viviendo, pensamientos que están afligiendo y que te están trayendo agonía. Porque Dios dice: no como empezaste, sino como terminaste. Y hoy es el día que tú vas a salir de esas cárceles de opresión. Hoy es el día de tu redención. Hoy es el día de la libertad. Tal vez tú viniste buscando no solo la libertad tuya, sino la libertad para tu matrimonio, para tu familia. Y hoy es el día que se abre toda cadena. Hoy es el día que se abre toda puerta de opresión. Y lo que había estado trayendo angustia, lo que había estado trayendo aflicción, hoy es el día que el Señor te dice: hijo, ven fuera, porque aquí tengo la llave que abre la puerta de tu cárcel. Amén. Así que yo te voy a invitar a que tú puedas pasar al frente, porque hoy es un día de redención. Hoy es un día donde tú vas a decir: Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero conocer al Dios de mi redención. Yo quiero conocer a ese Jesús que entregó su vida por mí. Hoy yo quiero que las cadenas que me habían estado oprimiendo, tal vez habías estado allí, vas a cerrar tus ojos, oprimido, afligido, tal vez estabas tomando decisiones, tal vez recibiste una noticia negativa y todo eso te estaba trayendo opresión. Pero hoy es día de libertad. Hoy es el día que tú te puedes encontrar con la cruz. Hoy es el día de tu redención. Hoy, Padre, Señor, sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Sabemos, Padre, que tú te entregaste por cada uno de nosotros. Hoy hemos conocido que el plan de redención, que el plan de salvación, que la salida que tú tenías para nosotros era Jesucristo. Hoy, Señor, te pedimos perdón cuando nos hemos sentido sin esperanza, cuando nos hemos sentido derrotados. Señor, tú eres el único que sabe. Y ahí empieza a hablar con tu Creador, con tu Señor. Tú empiezas a decirle, tal vez si tú has estado siendo atormentado con pensamientos de divorcio, tal vez pensamientos de irte de la iglesia, pensamientos de irte de tu casa, pensamientos de soltar, de irte del país, porque tú decías: no hay otra salida, no hay otra salida para mí. Tal vez te estabas sintiendo condenado, señalado por el pecado. Tal vez tú decías: es que este pecado con el que estoy lidiando, jamás nadie me lo puede quitar. Tal vez has
estado en tus noches llorando, abatido. Pero hoy el Señor te dice: hijo, hija, ya el precio fue pagado. Ya el precio por tu libertad fue pagado. Oh, yo envié a Jesucristo. Yo entregué a mi Hijo, al que dio su vida por ti. Y hoy empieza a tomar allí. Empieza a ver la cruz. Empieza a ver como Jesús, todo ensangrentado, allí Él se está llevando tu maldición. Allí se está llevando el quebranto. Allí se está llevando la prueba. Allí el Jesús te está dando una victoria. Está quitando el dolor, la angustia, el temor. Empieza a ver como en el mundo espiritual, en Cristo, allí en la cruz, en esos clavos en sus manos, en sus pies, se está llevando lo que te quiera apartar, lo que te quiera alejar del camino. Sale la violencia de tu vida. Cuando tú veas a Jesús allí con esa cruz, empieza a ver cómo lo que ha estado atormentando, que no te ha dejado dormir, tal vez si has estado viviendo insomnio, si has estado viviendo en depresión, empieza a ver cómo eso lo que vivió Jesús con la corona de espina, empieza a caer sangre sobre tu vida y empieza a llevarse pensamientos de suicidio, pensamientos que te atormentan de día y de noche, pensamientos que te señalan. Hoy, por el poder de la sangre de Jesús, se está liberando tu vida. Pensamientos que tal vez te decían: abandona, suelta, retrocede, no sigas caminando, no hay ninguna esperanza, no hay salida. Empieza a ver cómo la sangre de Jesús está derrotando esos pensamientos. El dedo acusador del enemigo está siendo quitado. Mira cómo la sangre que Jesús derramó de su espalda llagada te está sanando diagnósticos de muerte que tal vez han decretado sobre tu vida. Gotas de esa sangre están cayendo y están sanándote ahora en el nombre de Jesús. Se va la tristeza de tu vida, se va lo que te está atormentando continuamente. Voces que te dicen: tú tienes diagnóstico de esquizofrenia, tú tienes diagnóstico de bipolaridad, tú tienes diagnóstico, tal vez esto ocurría en tu familia, te va a acontecer a ti. Hoy declaro por el poder de la sangre del Cordero, hoy entra, se abre la puerta de libertad para tu vida y te puedes ver con tu Redentor. El precio fue pagado. Hoy declaramos que estás teniendo un encuentro con Jesús y allí se restaura tu relación con tu Padre, se va a restaurar la relación con tus hermanos, va a haber perdón de pecados en tu vida. Empiezas un tiempo de sanidad, empiezas un tiempo donde tu ego empieza a morir. Empieza a decir allí: Señor, rindo mi vida a ti, rindo mi voluntad, rindo mi mente, rindo mi corazón, todo mi ser delante de ti. Y ahora tú vas a abrir tus manos. Y ahora tú vas a abrir tus manos como quien hoy va a recibir algo nuevo. Y hoy vas a recibir, empieza a recibir allí. Recibe del amor, recibe la paz, recibe, empieza a recibir el intercambio. Porque dice Efesios 1:3 que Él nos bendijo con toda clase de bendición. Tal vez estaba haciendo, si la paz se había ido de tu vida, recíbelo allí. Empieza a decir: hoy recibo de la paz. Empieza a decir: hoy recibo el gozo. Tal vez lo que había en tu vida era llanto de día y de noche, pero hoy recibe el gozo de la salvación. Tal vez se te había ido la esperanza, pero abre las manos y dile: hoy recibo la esperanza, hoy recibo fuerza, hoy recibo fe, hoy recibo ánimo para la conquista. Empieza. Yo no sé qué tú estabas necesitando, pero el Señor te dice: yo te bendije con toda clase de bendición en lugares celestiales por medio de Cristo. Si te sentías sin fuerza, derrotado en fracaso, hoy dile: Señor, recibo la fuerza que viene de lo alto. Gracias, Señor. Y empieza a adorarle, empieza a decirle gracias. Hoy es el día de tu libertad. Empieza a adorar allí.
Y en medio de la adoración tu vida se va a empezar a llenar más y más. Empieza a adorarle. Empieza a abrir tu boca en adoración. Dice la palabra que esta mujer no cesaba de llorar a los pies, de besarlo y de secarlo. Empieza allí, empieza a hacerlo, porque eso desata tu libertad, desata el bien de Dios a tu favor. Empieza allí, porque está ocurriendo algo en el mundo espiritual, porque se están quitando, se ha corrido, se ha quitado el yugo de tu cerviz, porque se ha ido las cadenas que te oprimían, porque el dedo que te señalaba se ha apartado. Empieza a adorarle. Ella lo único que hacía era adorarle y adorarle. Allí vas a empezar a adorar. Adora al Rey. Oh, empieza a adorarle. Empieza a desatar. Abre tu boca, porque Él habita en la alabanza. Y en la alabanza hay libertad. En la alabanza hay libertad. Y a medida que estás alabando, algo está ocurriendo en ti internamente. Se están abriendo esos lugares oscuros en tu vida. Está saliendo la ira, el enojo. Está saliendo la amargura. Está saliendo el dolor. Está saliendo la frustración silenciosa. A medida que estás alabando, está ocurriendo algo. Hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Se va de tu vida la fatiga, el cansancio. Y hoy el Señor te llena de nuevas fuerzas. Hoy te llena el Señor de una nueva poder, de una nueva unción. Hoy declaro que el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida y empiezas a experimentar la llenura. Allí donde está, dile: bienvenido Espíritu Santo, lléname de ti, porque he dejado a un lado la vida vana y hoy quiero ser lleno de ti. Lléname de ti. Hoy declaro que a partir de este día entras en ese propósito de Dios, que a partir de este día se abren los cielos a tu favor, que a partir de este día verás los cielos despejados y la mano de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor?